¿Y si antes de enseñar aprendiéramos de nuestros estudiantes? Bienvenidos a Raíces que Enseñan, un espacio para reflexionar sobre la educación desde una mirada más humana, más cercana y sobre todo más consciente. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Recuerdas tu primer día de clases? Tal vez recuerdes el salón, los colores de las paredes, a tu maestra o maestro, o incluso el lugar donde te sentaste. Ahora quiero invitarte a imaginar una situación diferente. Imagina que llegas a una escuela donde nadie pronuncia correctamente tu nombre, donde la forma en que hablas provoca curiosidad o incluso algunas risas, donde los ejemplos de los libros nunca hablan de tu comunidad, de tus costumbres ni de tu historia. Poco a poco comienzas a sentir que, para aprender, primero debes dejar de ser quien eres. Seguramente esa experiencia sería difícil, y entonces surge una pregunta que será el punto de partida de este episodio. ¿Qué pasaría si las escuelas aprendieran primero de sus estudiantes, antes de intentar enseñarles? Hoy hablaremos sobre la antropología de la educación y presentaré una propuesta original llamada Modelo de Educación Culturalmente Consciente, una idea que busca recordarnos que enseñar no comienza con un libro, un programa o una planeación, sino con el conocimiento profundo de las personas que están frente a nosotros. Antes de presentar esta propuesta, es importante comprender qué estudia la antropología de la educación. Cuando escuchamos la palabra antropología, muchas veces pensamos en culturas antiguas o en investigaciones sobre diferentes pueblos. Sin embargo, la antropología también nos ayuda a comprender cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo construimos nuestra identidad dentro de una sociedad. Aplicada en el ámbito educativo, la antropología de la educación estudia la influencia que tiene la cultura, la familia, las costumbres, las creencias, la lengua y el contexto social en la manera en que las personas aprenden y enseñan. Esto significa que aprender nunca es un proceso aislado. Cada estudiante llega al aula con una historia distinta, con experiencias propias, con valores atendidos en su familia y con una forma particular de comprender el mundo. Por esta razón, no todos aprenden de la misma manera, y eso no representa un problema. Representa una oportunidad para construir una educación más humana e inclusiva. Diversos pensadores han inspirado esta forma de comprender la educación. Paulo Freire defendía que la enseñanza debía partir de la realidad de los estudiantes y promover el diálogo como base del aprendizaje. Franz Boas nos enseñó que cada cultura debe comprenderse desde su propio contexto, evitando comparaciones o prejuicios. Margaret Mead mostró cómo la cultura influye profundamente en nuestro desarrollo, mientras que Clifford Geertz destacó la importancia de comprender el significado que las personas dan a sus experiencias. Aunque cada uno desarrolló sus ideas en contextos distintos, todos coinciden en algo muy importante. No podemos comprender verdaderamente a una persona si ignoramos la cultura que forma parte de su vida. Y aquí aparece una pregunta que considero fundamental. Si sabemos que cada estudiante posee una historia diferente, que cada comunidad tiene necesidades distintas, que la cultura influye en la manera de aprender, ¿por qué seguimos enseñando como si todos fueran exactamente iguales? Durante muchos años, la educación se ha esforzado por ofrecer igualdad de oportunidades. Sin embargo, en ocasiones hemos confundido igualdad con uniformidad, creyendo que enseñar exactamente igual a todos garantiza que todos aprenderán de la misma manera. Pero la realidad demuestra que no es así. Quizá el verdadero reto de la educación no sea enseñar más contenidos. Quizá el verdadero reto sea comprender mejor a las personas antes de comenzar a enseñar. Y precisamente de esa reflexión nace la propuesta que compartiré a continuación, el modelo de educación culturalmente consciente, un enfoque que busca colocar al estudiante, a su identidad y a su contexto en el centro del proceso educativo. Después de reflexionar sobre la importancia de comprender a las personas antes de enseñarles, me gustaría presentar una propuesta que he denominado Modelo de Educación Culturalmente Consciente. Este modelo nace de una idea muy sencilla, pero profundamente transformadora:
La educación debería comenzar conociendo a las personas antes que a los contenidos que deban de aprender. En muchas ocasiones, cuando un docente prepara una clase, piensa primero en los objetivos, las actividades o la evaluación. Todo es importante, sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar quiénes son realmente los estudiantes que tenemos frente a nosotros. Cada uno llega al aula con una historia diferente. Algunos provienen de comunidades rurales, otros de ciudades, algunos hablan más de una lengua, otros viven realidades familiares muy distintas. Todos poseen experiencias, costumbres, valores y formas particulares de comprender al mundo. La antropología de la educación nos recuerda que precisamente eso, que ningún estudiante aprende separado de su cultura. Por esta razón, el modelo de educación culturalmente consciente propone 5 pilares fundamentales. El primero es conocer antes de enseñar. Antes de planear una clase, el docente necesita conocer quiénes son sus estudiantes. No se trata únicamente de memorizar sus nombres, sino de comprender sus intereses, sus experiencias, su comunidad y aquello que da sentido a su vida cotidiana. El segundo pilar es comprender el contexto. Las oportunidades de aprendizaje no son iguales para todas las personas. Existen diferencias económicas, sociales, familiares y culturales que influyen en el proceso educativo. Reconocer esas diferencias no significa generar desigualdad. Al contrario, permite ofrecer apoyos adecuados para que todos tengan mejores oportunidades de aprender. El tercer pilar es valorar la identidad. Durante mucho tiempo, algunas escuelas consideraron que todos los estudiantes debían comportarse exactamente igual para integrarse. Sin embargo, la diversidad cultural no representa un obstáculo, representa una riqueza. Cuando un estudiante siente que su lengua, sus tradiciones y sus historias son respetadas, también fortalece su autoestima y su sentido de pertenencia. El cuarto pilar es construir el aprendizaje junto con el estudiante. Aprender no consiste únicamente en escuchar al docente, también implica dialogar, participar, hacer preguntas y relacionar el conocimiento con la vida cotidiana. Aquí encontramos una fuerte inspiración en Paulo Freire, quien defendía una educación basada en el diálogo y la participación activa. Finalmente, el quinto pilar resume toda la esencia del modelo: educar para pertenecer, no para encajar. Muchas veces, la escuela ha pedido a los estudiantes adaptarse completamente al sistema para ser aceptados. Mi propuesta plantea algo diferente: que cada estudiante pueda sentirse parte de la comunidad escolar sin tener que renunciar a aquello que forma parte de su identidad. Porque pertenecer significa sentirse valorado por quien uno es, mientras que encajar muchas veces implica esconder aquello que nos hace diferentes. Para comprender mejor esta idea, imaginemos algunos ejemplos. Pensemos en una niña indígena, cuya lengua materna no es el español. En lugar de considerar esa diferencia como una dificultad, el docente podría incorporarla al aula, permitiendo que todos conozcan algunas palabras de esa lengua y comprendan el valor cultural que representa. Ahora, pensemos en un estudiante que acaba de llegar de otro país. Más que pedirle que olvide rápidamente sus costumbres para adaptarse, la escuela podría aprovechar esa experiencia para enriquecer el aprendizaje de todo el grupo. Podemos imaginar una comunidad rural donde las familias poseen amplios conocimientos sobre agricultura y cuidado del medio ambiente. ¿Por qué no integrar esos saberes dentro de las actividades escolares? De esta manera, el aprendizaje deja de ser una transmisión de información y se convierte en un encuentro entre diferentes formas de comprender la realidad. Y quizá ahí encontramos el mayor aporte de la antropología de la educación: enseñarnos que educar también significa aprender de quienes educamos. Hemos llegado a la parte final, y al llegar a este punto, vale la pena regresar a la pregunta con la que iniciamos este episodio. ¿Qué pasaría si las escuelas aprendieran primero de sus estudiantes antes de intentar enseñarles? Después de este recorrido, considero que comenzarían a suceder cambios muy importantes. Los estudiantes se sentirían escuchados. Los docentes comprenderían mejor las necesidades reales de sus grupos. Las familias participarían con mayor confianza en la vida escolar y la diversidad
dejaría de verse como un desafío para convertirse en una oportunidad de aprendizaje. El modelo de educación culturalmente consciente no pretende reemplazar las teorías existentes ni convertirse en una solución absoluta. Es simplemente una invitación a mirar la educación desde otra perspectiva. Una perspectiva donde enseñar no significa únicamente transmitir conocimientos. Significa también comprender historias, valorar culturas, reconocer identidades y construir relaciones basadas en el respeto. La antropología de la educación nos recuerda que detrás de cada estudiante existe una historia que merece ser escuchada y quizá sea una de las lecciones más importantes que podemos llevarnos hoy. Antes de diseñar estrategias, antes de aplicar exámenes, antes de evaluar resultados, vale la pena detenernos un momento para conocer a las personas, porque cuando comprendemos a nuestros estudiantes, también comprendemos mejor la forma en que aprenden. Hoy presentaré una propuesta original, inspirada en distintos aportes de la antropología de la educación. Pero la antropología de la educación nos recuerda que, antes de transformar una vida, primero debemos comprenderla. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de Raíces que Enseñan. Espero que esta reflexión nos motive a construir espacios educativos donde todas las personas puedan aprender sin dejar de ser quienes son. Nos vemos a la próxima.